Buenos días, muchas gracias Carlos por la presentación y bueno, vamos a empezar con ella. H3C. ¿A qué se dedica básicamente H3C? Pues H3C abarca un montón de áreas, ¿vale? Proyectos de todo tipo, desde gobierno, educación, salud. Tiene equipamiento para todo tipo de proyectos, como comento, y podemos entrar en cualquier operación, ya sea eh, tipo empresa más pequeña como un proyecto un poco más grande. En cuanto a la logística, ¿vale? Y las oficinas, ahora mismo disponemos de una oficina central en Madrid que se encuentra disponible de 2020 y 8 centros distribuidos por toda España, además de servicio de mantenimiento hasta 4 horas por todo el territorio español. En cuanto al producto de H3C, aquí tenemos las soluciones que tiene. Eh, las tres soluciones básicamente que tiene son los switches, wifi, routers y luego tiene también una parte de gestión, que todo ello lo vamos a ir viendo más adelante y explicando poco a poco, ¿vale? Empezamos primero con los switches, las novedades que ha habido a finales de 2023 y el poco tiempo que llevamos en 2024. Y bueno, destacar estas últimas novedades, como os comento, del trimestre, donde en la parte de data center reemplazamos con nuevos equipos en coste y en gran rendimiento, con equipos de hasta 400 gigas. Y en agregación tenemos nuevos equipos, nuevas familias que sustituyen a otras o que las reemplazan, con equipos de 10 gigas y giga en campus que vamos a ir viendo más adelante. Además de también pequeñas novedades en la parte de switches de industrial. En la parte de agregación de campus tenemos esta nueva familia, que es la familia 6530 y la 6520, que aunque no es nueva, sí que tiene equipos que vamos a comentar. Eh, Esta familia se utiliza básicamente en entorno empresa a 10-25 gigas, con modelos tanto en 24 y 48 puertos. Algunos tienen slot adicional para más puertos. Y esta familia básicamente sale por esa tendencia a los 25 gigas en servidores como enlaces troncales. Obviamente, como va a ir dedicado para servidores y con gran capacidad, tienen un gran rendimiento, funciones completas de capa 3, capacidades máximas, apilamiento y están sobre todo orientadas a core. En cuanto al stock desde Ariane, solemos tener dentro de la familia 6520 la parte de SI, que conocemos que hay tres familias, HI, EI y SI, sobre todo tenemos la de SI en stock. En cuanto a esta familia, es la 5590, que es una familia nueva, no sustituye a otros equipos. Son equipos mixtos que están entre agregación giga, 10 gigas, con un slot adicional para esa conectividad extra que tenemos hasta los 100 gigas. No es una familia tan habitual, pero sí que la vamos a ver en ciertos proyectos que pueden encajar bastante bien y nos da una flexibilidad para la implementación en distintos entornos, ya que pueden funcionar como acceso de alta capacidad o cores mixtos como fibra o cobre. Obviamente también tiene una fuente de alimentación redundante con una ventilación modular, con distintos ventiladores y estos módulos están orientados, los módulos adicionales que tiene, sobre todo a telemetría y gestión. En cuanto a la familia 51, 30 y 70, la 5170 es de este año y es un equipo que utilizamos mucho más habitualmente en tanto operaciones ya sea pequeñas como en equipos de acceso en otros proyectos. La familia 5170 lleva doble fuente y sirve como acceso, como comento, con una gran capacidad. Además de que ambas, aunque sean equipos un poquito menores que un 6500, también tienen apilamiento y funciones de capa 2 y capa 3.
En cuanto a la familia 5000, esta, si habéis trabajado con nosotros, conoceréis la 5000 V3 y ha sido una evolución de la V3 al V5. Son equipos exactamente iguales que el V3, simplemente que han sacado una actualización de ellos, añadiendo algún equipo como equipos de 16 puertos con PoE. También, obviamente, llevan alguna función extra y estos equipos, al igual que los 5000, tienen bastante buen precio en entornos de acceso. Y son equipos que sí que tenemos que tener bastante en stock y muy habitualmente. Como he comentado al principio, también tenemos novedades en la parte de equipos industriales, ¿vale? Es una gama bastante completa, ya que ahora ya tenemos equipos recables de 24 puertos, antes solamente teníamos el equipo de 12 puertos con PoE y sin PoE, ahora ya cubrimos todos los puertos y son equipos que se pueden enracar. Como comento, tenemos de la nueva versión de 24 puertos, tanto con PoE como sin PoE y con SFP Plus. Obviamente también mantenemos los equipos antiguos, los 4320 de carril DIN. Y ahora ya en esta parte doy paso a mi compañero Eusebio. Bien, gracias Guillermo por tu parte de la parte de conmutación. Yo voy a seguir, mi nombre es Eusebio, trabajo también en preventa. Voy a seguir hablándoos de la parte de Wi-Fi, de redes inalámbricas. Primero vamos a ver un poco si hay alguna pregunta, si tenéis alguna cuestión, podéis verlo aquí en los mensajes o en el chat. Si tenéis alguna pregunta antes de seguir a esta última parte. Vale. Igual que la parte de Guillermo, donde os comentaba algunas novedades en la parte de conmutación con los equipos que habéis visto, sobre todo el año pasado, en los últimos 6 meses, que es interesante y tiene obviamente es obviamente interesante para completar el portfolio. En la parte de Wi-Fi, lo que vamos a ver es prácticamente lo mismo. Sobre todo repasar alguna cosa muy básica, que es lo que veis aquí delante, en el sentido de cuál es digamos, cómo aborda H3C el entorno de inalámbrico. En ese sentido, como veis, claramente hay dos opciones. Una que es vía controladora para entornos orientados a proyectos, digamos, a número relativamente importante de números de APs, donde un controlador físico, digamos, en un entorno más clásico, proporciona unas capacidades mucho más completas y más avanzadas, donde podemos simplemente añadir, como veis, estos factores: un controlador de diferentes tamaños, puntos de acceso y la licencia de uso. Esta licencia es permanente y solo es de uso, no lleva ninguna funcionalidad avanzada ni provee ni ninguna función especial que no lleve por defecto el controlador y el AP. Por tanto, esa sería la típica opción para ese entorno de proyecto, y para pequeños grupos de acceso donde no se requiera muchas necesidades en el entorno de Wi-Fi, donde está orientado a un mercado más de tipo SMB, donde la gestión es importante, pero también el coste. Aquí hablamos de un entorno de gestión en cloud, lo que llamamos CloudNet, donde solo se necesitan puntos de acceso y una cuenta en la plataforma pública de H3C que se llama CloudNet. Esta plataforma es totalmente gratuita, la veremos un poco más a continuación, y como veis son dos soluciones diferenciadas para diferentes entornos de trabajo. Dentro del portfolio de equipamiento para la primera opción, donde veíamos controladoras, aunque luego veremos algún detalle, sí que aumentar aquí son, como veis, el año pasado han salido muchas novedades en este apartado, donde tenemos controladoras nuevas que tienen que ver con soluciones de baja capacidad en torno de números de puntos de acceso, no de capacidades, sobre todo solamente el número de puntos de acceso, desde pequeños grupos hasta miles de APs, incluyendo controladoras físicas,
con diferentes funcionalidades, puertos, módulos, redundancias, incluso controladoras virtuales que ya están disponibles e incluso podéis bajar y probar en vuestra red. Esto en cuanto a controladoras, como os decía, y como veis, una novedad muy importante, todas estas familias de controladoras que tienen el factor común que todas se llaman X, es la típica nomenclatura. Y en la parte de APs, sobre todo las novedades con respecto aquí en entorno de H3C es el Wi-Fi 7. Seguimos manteniendo una arquitectura de APs que ha ido añadiéndose algunas novedades, más bien, digamos, para completar ese portfolio, sobre todo en la familia de tipo estándar, para oficina, para entorno corriente, digamos, de trabajo del día a día con diferentes modalidades, la familia 6500 y también obviamente mantenemos toda la parte de equipamiento para alta densidad, triple radio, combinado con los sistemas outdoor que obviamente se mantiene más o menos sin ningún cambio por ahora. Como os decía, las novedades son lo que veis aquí, la parte de Wi-Fi 7 y es lo que vamos a ver a continuación y también comentaros escenarios al cual se dirige cada uno de estos apartados de equipamiento o diferenciales de equipamiento de puntos de acceso para, obviamente, funciones o escenarios diferentes. El primero de ellos suele ser no el más común, pero sí uno de los que genera más problemática. Problemática de alta densidad de estaciones o de usuarios, donde hay entornos que demandan muchas conexiones simultáneas con rendimientos válidos y podemos hablar, como veis, de escenarios de auditorios, cafeterías, entornos donde se puedan necesitar cantidad de usuarios simultáneos y aquí obviamente encajan muy bien los equipamientos con triple radio. Hablamos de equipamientos, como veis, con esas nomenclaturas 30 y básicamente en muchos casos es la solución más ideal para este entorno. Normalmente en entornos de densidad más estándar, más de oficina, en cualquier entorno, digamos, industrial o menos industrial, aquí encajarán los equipamientos de techo o pared estándar con doble radio, donde podemos utilizar funcionalidades más o menos completas dependiendo de nuestro presupuesto y de nuestras necesidades, incluyendo algún equipamiento como el que veis aquí, que ahora comentamos, que tiene que ver con un equipamiento específicamente orientado para instalación en una caja de enchufe con mixto, cobre y wifi. Este, como veis, es el escenario habitual. Tenemos en estas familias, están habitualmente en stock, en gran cantidad además, para trabajar tanto en funcionalidad de controladora como en funcionalidad de cloud. Son, como veis, diferentes opciones dependiendo de sus características en cuanto a capacidades. Los hay de 2 streams, 4 streams, donde podamos necesitar más o menos coste. La otra opción que os decía era esta parte, es la parte de hoteles, coworking, co-living. Son soluciones relativamente modernas donde están orientadas sobre todo al añadir punto de acceso por cada habitación o por cada sitio donde se requiera individualmente cobertura. Dan soluciones de muy bajo coste, específicamente diseñadas para ese entorno debido a su sistema de instalación, como veis, en caja de enchufes. No están pensadas ni para techo ni para pared, solo para esto, y es exclusivamente para este entorno. No suelen ser buena opción fuera de estos escenarios, puesto que, como veis, su cobertura es menor, pero su flexibilidad en cuanto a medios, cobre y wifi, aporta una ventaja interesante, sobre todo en el tema de hoteles, donde podemos dar una AP justo donde está el escritorio para dar conectividad de todo tipo al usuario que está usando en ese momento la habitación. Ya os digo, es una solución muy interesante, curiosa y que está orientada exclusivamente a este sistema. Por otro lado, otro que suele tener una gran complejidad es la parte de almacenes o entornos, como veis, donde hay diferenciales muy importantes con respecto a los anteriores escenarios. No hay gran densidad de usuarios, tampoco hay gran necesidad de ancho de banda, pero sí hay una muy alta diversidad de escenarios de cobertura. Aquí lo importante es la cobertura y podemos disponer tanto de APs de interior como APs de exterior, dependiendo de las necesidades del sitio,
si necesita entornos pues, sucios, de alta temperatura, de baja temperatura, o también coberturas especializadas o hechas a medida donde podemos incluso disponer, como veis en el gráfico, de una AP con antenas externas, puede ser interior o exterior, y podemos localizar esas antenas cubriendo longitudinalmente los diferentes pasillos en vez de hacerlo siempre de la forma estándar en techo, que suele ser una solución práctica y funcional en la mayoría de los casos, pero no hay que descartar esta solución de pasillo, de cobertura longitudinal, porque a veces la combinación puede ser la clave para tener éxito en este tipo de escenarios donde la cobertura es lo importante más allá de la cantidad de datos que se van a trabajar. Aquí, como veis, hay diferentes opciones con sistemas de exterior y con sistemas de interior o con los sistemas habituales que hemos visto incluso en oficina estándar. Hay diversidad, aquí no hay una clave, no hay un entorno fijo y lo más habitual en este caso es siempre consultar, podéis comentarnos, ver con nosotros desde el punto de vista de preventa cuál es el mejor diseño en base al plano que dispongáis, a vuestra experiencia, a la visita que hagáis en el sitio y con ello en cada caso pues ir buscando la mejor solución y la mejor combinación de equipos para tener esa mejor cobertura que haga que el operario que va con la tablet o con el equipamiento de carga pues pueda trabajar sin cortes y sin problemas. Por supuesto, el último escenario, como no, es el de exterior, donde hay soluciones especiales con los equipamientos de exteriores, como veis son estos que veis a la derecha, todos con esa nomenclatura X, que igual que antes en equipamiento interior, pues hay diferentes modalidades, diferentes equipos que cubren diferentes opciones. Desde el equipo de exterior omnidireccional, que cubre las soluciones típicas de plaza y demás en pared o en poste, podemos dar soluciones incluso de sistemas direccionales con antenas específicas y especializado o pensado exclusivamente para acceso de usuario en un entorno de 100, 200 metros típico, no tanto para acceso de conexión punto a punto. No son unos equipamientos orientados a ese entorno, puesto que no hay unas antenas especializadas para esas largas coberturas con mucha distancia y con funciones específicas para ello. En ese sentido, por ejemplo, uno de los equipos que veis aquí, que es el de más alta gama, que es el 6630X, es este modelo. Nosotros le llamamos la bola, porque obviamente tiene esa forma. Está pensado para ese entorno de exterior, omni, integrado, con ese formato donde veis dos hemisferios. El hemisferio que veis aquí se coloca mirando hacia abajo en altura y da una cobertura a 360 grados con gran capacidad y con soluciones que puedan trabajar en fibra o en cobre, con alimentación también en PoE++, y nos puede dar una solución muy importante para entornos donde se necesite dar acceso a muchísima gente en campos, en playas, en entornos abiertos, en smart cities. Ese tipo de equipamiento es un equipo muy potente para ello y nos puede dar capacidades muy interesantes. Igualmente, en la serie que veíamos antes de equipos de exterior, hay, por ejemplo, soluciones especiales que permiten acceder, incluso a alimentar por alimentación alterna, ni siquiera con PoE, sino directamente a la luz, por ejemplo, en una farola, con conectividad en fibra, obviamente, para evitar ese problema de larga distancia entre el punto de acceso y el switch que da conectividad a la red de Internet. Entonces, realmente hay muchas opciones con capacidades que pueden cubrir muchos aspectos y realmente hay, yo creo que en HTSTEC para este entorno de conectividad de usuario no hay demasiado problema y tenemos un portfolio bastante completo. Vamos un poco a la novedad en la parte de Wi-Fi 7, que es esto que veis aquí. El estándar prácticamente está terminado de facto, ya empieza a haber soluciones y HTC ha sido una de las primeras en disponer de equipamiento y ya está a la venta. Es decir, ya empezamos en el último trimestre del año pasado a hacer ofertas, tenemos precio y empezamos a distribuir o a disponer de equipos físicamente a partir de ya. Es decir, ahora mismo ya están disponibles y, como podéis imaginar, Wi-Fi 7 implementa sobre todo unas ventajas con respecto al protocolo anterior claramente muy potentes. Es decir, estamos hablando de prácticamente doblar todas las funciones habituales que teníamos en el entorno de Wi-Fi 6, que ya estaba muy mejorado, sobre todo para tener
una granularidad de usuarios, con muy buena capacidad y con muy buen uso de la cobertura para tener la mejor opción. Aquí, como veis, podemos tener funciones de multimimo muy potentes hasta de 16. Podemos dar coberturas a multitud de usuarios simultáneos con unas latencias relativamente bajas comparado con lo que teníamos antes, con una capacidad de ancho de banda muy potente, hasta teóricamente casi, como veis aquí, 46 gigabits por segundo. Esta es la teoría, obviamente. Luego la práctica pues depende del equipo un poco y de los medios. Y sobre todo esto es un poco la razón de todo este protocolo, el doblar el ancho de banda que teníamos disponible en Wi-Fi 6, donde el máximo que se daba de canal era 180 o 160 MHz, aquí se habla de 320. Eso implica doblar el ancho de banda disponible, donde con Wi-Fi 6 se llegaban, en el mejor de los casos, a 2 gigas nominales de ratio de conexión. Aquí se puede llegar incluso al doble. Eso te da una ventaja muy interesante desde el punto de vista de capacidad que puede utilizar. El equipo, el AP, ya debe llevar mínimo 10 gigabits, cobre o fibra, y es básicamente uno de los factores diferenciales con respecto a Wi-Fi 6. La capacidad de crecimiento que tiene en términos de ancho de banda y la capacidad también, hoy los requerimientos de conectividad, pensado sobre todo para entornos de alta demanda, no para el día a día en una oficina, no al principio, al menos, no por su precio, pero sí por lo menos en entornos donde se requiera ese tipo de equipamiento, en entornos de alta densidad sobre todo, donde pueda dar un servicio muy potente. El precio que vos estaréis preguntando es alto, obviamente, comparado con un Wi-Fi 6, pero no es muchas veces el precio. Es decir, no es tan alto como pensábamos y realmente los costes se están, digamos, ajustando bastante con respecto a lo que pensábamos inicialmente hace años en esta escalado de tecnología. El primero de la familia que vamos a tener es este que veis aquí, el 7539. Es un equipo de capacidades intermedio. No lleva el máximo de funcionalidades de Wi-Fi 7, pero sí que tiene sus capacidades, obviamente, de protocolo con 320 MHz y una capacidad de rendimiento de hasta 18 gigas. Es obviamente un primer paso, irán apareciendo más opciones en breve. Iremos viendo cómo escala en este año y el que viene, y va a ser un poco el punto, digamos, de continuación en el Wi-Fi 6, que tiene todavía largo recorrido y que no creo que obviamente vaya a cambiar, pero igual que pasó con la relación Wi-Fi 5 Wi-Fi 6, seguramente en un año o dos máximo empecemos a ver que ya solamente empezamos a ver Wi-Fi 6 y con mucho Wi-Fi 7 en cantidad de proyectos. Ya estamos viendo proyectos grandes de tipo público donde se requieren ya este tipo de modelos, donde este año pasado ya se empezaban a ver requerimientos de Wi-Fi 6E, que es el precursor del Wi-Fi 7. HTC directamente ha pasado de Wi-Fi 6 a Wi-Fi 7. No tenemos equipos en Wi-Fi 6E y eso os dice mucho cuál era la intención del fabricante en términos de rápidamente evolucionar sus productos a ese entorno de máxima capacidad. Exagerando un poco, el Wi-Fi 7 será un poco el primer equipamiento Wi-Fi que hace algo parecido a lo que es el switching en cable. Realmente es una ventaja importante, esperamos verlo enseguida para ver realmente cuál es la diferencial de funcionamiento y de sobre todo de uso, de experiencia de usuario, que yo creo que puede ser la clave de este tipo de tecnología. Si realmente cumple con las expectativas, puede ser obviamente una solución fenomenal a la hora de dar servicio a este tipo de entornos de alta densidad. Para terminar un poco este apartado de sistemas inalámbricos, vamos a dar un repaso rapidito a las controladoras que son nuevas desde este año pasado y que incluyen, como os decía, la parte más básica de, como veis aquí, equipo pequeño para pequeño grupo de trabajo de 18 APs con licencia incluida, no hay gastos extra aquí y está pensado para ese cliente que la controladora le da un valor adicional al sistema cloud, que también puede ser gestionado en cloud, obviamente, pero le interesa, tiene equipamiento que puede hacer de switch con PoE y da hasta 18 APs para dar una cobertura en empresa no tan pequeña, porque con 18 APs ya llegamos a un entorno, por ejemplo, de varias plantas en una empresa y puede ser un valor más que suficiente. Y luego controladoras para decenas, centenares de APs, como veis, con familias que pueden ser con doble fuente,
con entornos de módulos adicionales donde podemos añadir múltiples puertos 10 gigas o tarjetas incluso de gestión para tener un alto rendimiento no solamente en datos, sino también en gestión, en telemetría y ayudarnos sobre todo a avanzar en el control y preparar cualquier o evitar cualquier problema en el entorno de Wi-Fi dentro de la red. Estos serían sobre todo los equipos más habituales, los controladores más habituales en entornos de proyectos medianos o más grandes. Y luego, pues como veis, aquí hay otras series que tienen que ver ya con miles de APs de alto rendimiento, con capacidades muy potentes de forwarding o sistemas incluso virtuales. Hablamos de una controladora virtual que se instala en cualquier hipervisor, como veis aquí, VMware, KVM, hasta 2000 APs, donde podemos tener incluso múltiples controladoras para dar un sistema jerárquico. Y un punto importante, esta controladora la podéis descargar libremente de la página de HTC, de la parte de software, probarla, tiene 60 días, no, digo más, tiene casi 6 meses de prueba y os da 32 APs de prueba, o sea que realmente es una opción más que suficiente para probar la funcionalidad en vuestro entorno si tenéis una AP de H3C con esta controladora para que veáis la ventaja de ese tipo de sistema en base o también la gestión en cloud, que como sabéis, os comentaba anteriormente, es gratuita. Esto es una opción que ha salido recientemente también, este último año pasado, y yo creo que puede ser muy potente en entorno grande, pero recordar, hay otras para entornos más habituales, sobre todo esta serie, donde podemos encontrar soluciones para grupos de 30, 40, 100 APs o incluso alguno menor, donde se requiera controladora, porque sabemos que al final es una solución más potente tecnológicamente que una solución en cloud y podemos escalar fácilmente a muchas otras posibilidades, incluyendo, como veis, alta disponibilidad, es decir, que es una de las ventajas habituales en controladoras de alta gama, donde podemos dar soluciones de, digamos, entre comillas, apilado de controladoras para dar una solución de continuidad activo-activo, de tal manera que podamos compartir las licencias y generar un entorno totalmente redundante donde si utilizamos controladoras en este escenario, sabéis que es un punto clave y un punto de fallo grande el problema o perder una de las controladoras. Bien, yo creo que con esto hemos visto un repaso muy interesante y sobre todo de las novedades en Wi-Fi 7, que es lo más interesante desde el punto de vista de HTC. No hay muchos en el mercado todavía y yo creo que puede ser un puntal muy interesante para ver cómo evoluciona en el mercado este tipo de nuevos protocolos. Si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta en el chat o en la parte de preguntas, antes de pasar al siguiente punto, que sería la parte de gestión. Vale, pues si no hay preguntas en este entorno, vamos a ver un poco rápidamente la parte de gestión. Aquí las novedades que podemos contaros son sobre todo esta es una solución de software SDN que la podéis encontrar ya en la página H3C. Son lo que llaman soluciones AdNet o AD algo, AD Campus, AD WAN, etcétera. Hay diferentes modalidades y son soluciones preparadas o basadas en entornos SDN, de alta convergencia para dar capacidad sobre todo en proyectos de muy alta capacidad. Hablamos de proyectos de empresa mediana o grande, donde damos una solución, un orquestador que trabaja, digamos, diferenciando la parte física de lo que sería la parte del equipamiento de H3C, de la parte un poco de gestión, donde damos una solución de automatismo o inteligencia adicional para gestionar flujos más que dispositivos. Eso sería, digamos, un poco en resumen y, por supuesto, dando una solución de API para trabajar con terceras aplicaciones donde podamos dar una solución, sobre todo pensando en el automatismo, en la automatización de este tipo de control de red, donde lo que realmente importa es cómo se manejan los flujos de redes, los flujos de datos, para que en caso de que haya algún problema en la red se resuelva automáticamente, buscando la mejor opción, el mejor camino o el sistema, digamos, donde habilite esa convergencia para dar una capacidad inteligente a la red. Esto, como os digo, es una solución disponible, el software está ahí,
se puede integrar y está pensado para entornos de alta capacidad en proyectos generalmente pensado para mediana, gran empresa. Para el resto de empresas, pequeñas, medianas, normalmente podemos encontrar soluciones con estas dos opciones. Por un lado, IMC. IMC es un servidor que se instala en casa del cliente para un entorno multivendor o de múltiples marcas, digamos, o la solución de cloud para entorno más SMB, aunque realmente puede escalar a soluciones incluso más grandes. Uno es gratuito, que es el CloudNet. IMC es una solución de coste preparado para trabajar en un entorno donde se requieran capacidades de gestión de la red con múltiples componentes. Aquí hablamos de clientes que necesitan este tipo de componente, que tienen gente preparado para sacar el rendimiento de este tipo de entorno, donde se instala un servidor Windows o Linux Enterprise, donde se añade un software de plataforma y esa plataforma puede ser multioperador para dar una forma común, una gestión común de múltiples dispositivos, de cualquier marca, no solo H3C como en otros casos, sino de cualquier marca. Hablamos de gestión de pequeños grupos hasta miles de nodos. Podemos escalar de un servidor a múltiples servidores donde podemos ir añadiendo módulos. Desde la solución básica IMC, que lo podéis descargar libremente y tiene 45 días de demo también, igual que en la parte de la controladora virtual. Podemos instalar esta versión estándar ir añadiendo módulos que den soluciones adicionales a productos que necesitemos. Por ejemplo, si tenemos soluciones de Wi-Fi, podemos instalar el módulo WSM para dar una capacidad extendida en ese entorno. Si tenemos soluciones de NAC, de control de acceso a la red, podemos utilizar soluciones basadas en módulos EIA o EIP para dar conectividad o capacidades de gestión de acceso a la red con directorios activos, con sistemas LDAP y con gestión de las capacidades o cómo se discriminarían esos nodos de acceso. Y como veis, otros módulos adicionales que pueden tener que ver con soluciones de alta demanda en términos de flujo o de estadísticas de flujos de datos o entornos de soluciones de ACLs, etcétera, etcétera. Hay multitud de módulos para dar soluciones un poco a medida de cada caso. Aquí tenéis ejemplos de cuál sería la plataforma, la vista que tiene una plataforma, una estándar donde podéis encontrar lo que llaman la vista unificada del estado de la red, que se puede hacer a medida para múltiples operadores, como os decía, soluciones que tengan que ver con vistas de topologías de todo tipo, no solo IP, sino topologías de tipo, digamos, Wi-Fi o VXLAN para integración con servidores, soluciones en topologías diferenciadas que implican el uso de múltiples capas en la red. Y también, por supuesto, en la parte de Wi-Fi, por ejemplo, una vista específica donde podemos dar soluciones a implementación de los APs, gestión de los APs, ver el mapa de cobertura, añadir soluciones de gestión de seguridad en Wi-Fi con protocolo WIPS, o funcionalidades avanzadas sobre todo de cambios y configuraciones que podamos necesitar sobre la marcha. Obviamente, esta es una plataforma que puede ser válida para pequeños grupos, para una empresa de que tenga 30 switches, por ejemplo, o una parte de Wi-Fi, o empresas muy grandes con miles de dispositivos a gestionar. Por supuesto, es una solución que tiene unos costes de despliegue, de sistemas de lo que es el servidor, más el módulo, más la plataforma, y obviamente tiene un coste adicional que implica tener un poco o dónde vamos a orientar este tipo de sistemas, sobre todo en empresa que realmente esté buscando este tipo de soluciones de despliegue dentro de su empresa. Para entornos más de SMB, donde la gestión es adicional o opcional, o incluso la tenéis que hacer vosotros como integradores para los clientes, CloudNet es la solución más interesante. La plataforma pública de H3C es totalmente gratuita, gestiona, configura, despliega switches, routers, controladoras o gestión directamente de puntos de acceso en controladora cloud sin necesidad de controladora física, y todo esto de forma gratuita y sin limitación de equipamiento.
tiene una capacidad muy importante que es lo que llaman tenants o MSP, soluciones MSP, donde vais a poder dar como integradores soluciones gestionadas a vuestros clientes. Podéis hacer desde vuestra oficina la gestión de múltiples tenants, de múltiples instancias, donde cada una de ellas tenéis a un cliente y podéis dar una solución diferenciada, por supuesto, autónoma de las otras, no tenemos que tener todo en la misma cuenta y podemos dar una capacidad interesante de gestión centralizada, remota, para configurar cuestiones básicas, visualizar el estado de la red, sacar estadísticas, operaciones, mantenimiento de toda la infraestructura, cambios de software, backups, restores, sistemas automatizados para hacer funciones habituales en la red. Y es, como os digo, una solución muy potente y muy interesante con un coste cero para ese entorno de SMB o de empresa donde la gestión no están pensados, no tienen recursos para hacer esa gestión local o no necesitan gastar dinero y realmente no utilizan tanto equipamiento como para justificar una de las soluciones anteriores. Es muy simple de manejar. Tenemos soluciones o pasos donde simplemente se registra en esa página web, se crean diferentes oficinas o localizaciones o como lo llaman sites y ahí se añaden dispositivos con el número de serie. Es realmente cuestión de minutos y lo hemos hecho muchas veces con integradores como vosotros donde se añade una cuenta con una dirección de correo y en cuestión de minutos tenemos los APs o los switches funcionando en el sistema. Nos provee de funciones básicas, pero también muy completas, en el entorno de información del estado de la red, gestiones de configuración de perfiles, mantenimientos, actualizaciones, backup restore, gestión de ficheros y monitorización muy potente, con montones de opciones de monitorización y también, sobre todo, incluso acceso a CLI de la máquina, que muchos diréis, no la necesito, obviamente, no es algo necesario, ni tenemos por qué usarla, pero para los más técnicos les vendrá muy bien, porque significa que pueden usar el 100% de las características de una máquina, ya sea un switch, un router o una AP, sin tener que estar pendientes de que esté implementado en el cloud o cuándo va a estar implementado. Y podemos no solamente tener las funcionalidades que nos da la plataforma, sino todo lo que nos da el producto, aunque no esté implementado en el cloud. Como veis, en cualquier marca veréis que el cloud siempre tiene unas capacidades habituales, con más o menos profundidad, pero no se suele poder poner todas las capacidades que da un producto porque sería una configuración de web muy compleja y muy pesada que realmente no responde a las necesidades de gestión básica de la mayoría de estos clientes. ¿Vale? Aquí tenéis diferentes pantallas donde podéis encontrar, por ejemplo, el esquema, digamos, la pantalla de inicio de una red donde podemos ver el estado de los equipamientos y un mapa donde nos puede ver de forma automática, esto lo hace directamente la plataforma Cloud, descubre cuáles son los dispositivos que tenemos y cómo están interconectados, incluyendo puertos e direcciones IP. También, obviamente, en la parte de switches, por ejemplo, la vista sería muy parecida a lo que es una vista de una gestión web, con su equipamiento como la vista de interfaces, el estado, diferentes opciones digamos, de información de estadísticas de tráfico, gestión de VLANs, enlaces agregados, PoE, gestión de interfaces, donde obviamente no son todas las funciones que lleva un switch de capa 3, por ejemplo, pero están todas las que habitualmente se van a necesitar en un entorno habitual de empresa de tipo SMB. ¿Que necesitamos más? Podemos hacer gestión local con la típica VPN o a través del CLI, donde podemos aplicar cualquier cosa que soporte el switch. Igualmente para los APs, aquí tenemos una vista combinada, espero que se vea bien, donde tenemos tres partes diferenciadas, que serían estas tres que señalo aquí con el puntero, donde podemos ver la típica configuración del SSID, la radio, donde decimos su nombre, la clave, su formato WPA, 2, 3, que ya está soportado, diferentes atributos que podamos añadir, toda la parte de gestión de optimización de la radio, donde podemos dar soluciones pensadas en el roaming, balanceo de carga, capacidades de apoyo a esa problemática de roaming para evitar señales débiles, evitar canales de baja capacidad,
Y también, obviamente, la configuración básica de radio, donde podemos definir automático o manualmente el canal, el ancho de banda, las funcionalidades que necesitemos, que son, como veis, las habituales de cualquier entorno de Wi-Fi. No, el Wi-Fi es estándar y, por tanto, todos los fabricantes vais a encontrar prácticamente lo mismo, y a poco que tengáis mínima experiencia vais a saber en qué consiste cada uno de estos apartados, y también incluyendo que en cada uno de ellos, en esa interrogación que veis, tenéis una pequeña guía de lo que significa cada una de esas opciones. Incorpora además capacidades de autentificación, de portales web, para soluciones no solo 802.1x de entorno empresarial, sino también de portal, donde podéis definir gráficamente el portal desde el punto de vista de diseño, botones, fotos, vídeos, textos, todo eso se puede cambiar de una forma muy sencilla. Y también toda la parte de gestión, de autenticación, donde podemos dar, como veis aquí a la derecha, diferentes posibilidades de autenticación, desde redes sociales a la típica login y password, a soluciones de acceso de invitados o vouchers, que se utilizan mucho, por ejemplo, en hoteles para dar esa conectividad de invitado con un login y un password temporal. Como veis, es una solución muy completa, coste cero, repite, y tenéis incluso en ese portal, si lo visitáis, tenéis incluso una cuenta de visita temporal para poder ver cómo funciona, cómo es por dentro. Depende del día, puede haber más o menos de equipamiento disponibles por parte del fabricante, y tenéis incluso opciones para aplicaciones añadidas, como por ejemplo una aplicación de gestión de gestión de un proyecto de cobertura en base a un plano. Es una gestión teórica, pero es que puede ayudar a sacar un informe en Word que lo podéis editar y lo podéis enviar a un cliente en base a los planos, las coberturas que se obtienen, añadiendo obstáculos, la posición de los APs y cómo genera esa cobertura en base a esa disposición. Como veis, una solución muy completa, muy interesante, con un diferencial muy importante en precio y con una capacidad, por la experiencia que estamos teniendo con vosotros, con los integradores, con los clientes, que es relativamente buena o muy buena comparado con otras soluciones de coste o de pago que hay en el mercado, donde pueden tener alguna funcionalidad más interesante en algunos casos, pero también incluye coste alto, tiempos por años, por meses, etcétera. Bien, capacidades de estadísticas, como veis, montones de gráficas ahí a la izquierda en estos menús que veis, donde podéis incorporar, sobre todo muy orientado a los Wi-Fi, todo tipo de estadísticas, datos históricos de hasta 7 días o 30 días, dependiendo del caso, donde podéis sacar cantidad de información relevante para ver el problema que hay o preparar digamos, optimizar la red de cara al funcionamiento futuro de esa empresa. Como veis, en tanto la parte de Wi-Fi como la parte de switches hay novedades interesantes, novedades que posicionan a HTC, yo creo que en un entorno muy importante dentro de los proveedores habituales de networking, y creo que es un buen momento, si no lo habéis hecho ya, para que os hagáis partner, para que tengáis esa opción. Es muy sencillo en la página web, simplemente hacer login o buscar la opción de conectaros como partner, utilizar la opción T2. No es estrictamente necesario, ni todavía se está obligando a ser partner para que podáis disfrutar de los equipamientos de S3T. Nosotros desde Ariane os podemos dar ofertas, os podemos ayudar en preventa y en postventa con soluciones digamos, de implementación en remoto para ir de la mano con vosotros y ayudaros a poner en marcha sus equipos que no conozcáis, por ejemplo. Es una solución que yo creo que combina muy bien las capacidades de este fabricante en términos de equipamiento con vuestras capacidades de integrador con respecto a vuestro cliente, y hacer que tenga esa diferenciación y que os dé una solución alternativa a lo que ya sabéis, con mejor precio y con mejores características. Si tenéis alguna cuestión, algún mensaje. ¿De esta parte o de la anterior? Daría igual. Cualquier pregunta. Pues por mi parte entonces nada más. Agradeceros la asistencia. Ha sido muy interesante, hay mucha gente para empezar el año, así que nada, muchas gracias. Espero que tengáis una buena semana y un buen año.